lo que llamamos universidad. Bueno, camaradas, esta es ah, lo que callamos los marxistas y hoy vamos a hablar sobre las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Un folleto corto, pero conciso, ¿verdad? Donde Lenin da un resumen muy bueno sobre temas que pueden parecer muy complejos. Así es, camaradas. Pues bueno, me gustaría un poquitito, muy breve, hablar sobre el contexto histórico. Este texto, este folleto, como bien dice mi camarada Iván, fue escrito por Lenin en 1913, cuando él estaba en Zúrich, en el exilio, en Suiza. Y bueno, las condiciones eran bastante adversas cuando Lenin estuvo en el exilio, adversas en el terreno económico, porque pues padeció de muchas limitaciones, de mucha pobreza, junto con Krupskaya. No obstante, nunca dejó de lado las tareas organizativas de la revolución proletaria y también se dio el tiempo para escribir y teorizar acerca de la revolución, del marxismo, de la lucha de clases, etcétera. Entonces, bueno, pues este texto responde precisamente a esta situación de exilio en la que se encontraba el camarada Lenin en 1913. 8 años después de la fallida revolución de 1905 en Rusia y 4 años antes de que iniciara la gran revolución socialista de octubre en 1917. Así que bueno, no sé si quieras comentar algo, si quieras iniciar comentando algo sobre el texto. Sí, como también era por el 30 aniversario de la muerte de Marx, también lo veo como un folleto en defensa del marxismo, ¿no? Y todo lo que es las fuentes y partes integrantes del marxismo. Y pues sí, vamos a empezar. Sí, así es, ese es un dato importante, justo estaban cumpliendo 30 años del fallecimiento de Marx en 1883. Y bueno, ya como desmenuzando el texto, lo primero que a mí me llamó la atención es que Lenin empieza haciendo una denuncia doble, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que menciona que la ciencia burguesa, y aquí hace una diferenciación que me dio mucho a reflexionar y no logro dilucidar a qué se refería, pero me pareció interesante. Ya más adelante daré mis hipótesis de a qué se refería, pero habla de la ciencia burguesa, tanto la oficial como la liberal, y que todas estas ciencias han desatado una campaña de odio contra el marxismo, la mayor hostilidad posible por parte del mundo civilizado, es decir, del mundo burgués. No habla Lenin de civilización en un sentido, digamos, de aspirar a eso, sino simplemente para hacer una diferenciación entre los países capitalistas más desarrollados, donde la burguesía es más fuerte, y países con un capitalismo mucho menos desarrollado. Es importante porque luego se tacha, sin tener un contexto claro, se tacha mucho a Lenin y al marxismo en general de ser eurocéntrico, de ser lineal, evolucionista, mecanicista, por hablar en estos términos, pero bueno, es importante situarlos en el contexto. Entonces, pues dice que el mundo civilizado ha desatado la mayor hostilidad contra el marxismo. Evidentemente, pues es una crítica a eso que se tiene por mundo civilizado, y Lenin no está defendiendo una sociedad de ese tipo. Y bueno, también menciona, en ese mismo sentido, menciona algo fundamental que ahora algunos teóricos y teóricas, ¿no?, de coloniales, poscoloniales, lo presentan como el gran descubrimiento, pero ya en 1913 Lenin decía que en una sociedad dividida en clases sociales o que tiene como base la lucha de clases, pues no puede existir una ciencia social imparcial o neutral o ajena al contexto de la lucha de clases, ¿no? Y dice algo muy importante: esperar que la ciencia social sea imparcial en una sociedad de esclavitud asalariada es ingenuo. Es como esperar la imparcialidad de los fabricantes en lo que se refiere al problema de si deben aumentarse los salarios de los obreros disminuyendo los beneficios del capital. Pues evidentemente no lo van a hacer. Y bueno, eso es como con lo que abre el texto, y posteriormente ya va a entrar de lleno a cuáles son estas tres fuentes o tres partes integrantes del marxismo, pero sí dice además que el marxismo, contrario a al estigma que se tiene de él, pues que no es una ciencia ni una epistemología sectaria. Dice que su doctrina, y aquí también hay que ser cuidadosos con el término, ubicarlo en el contexto histórico. Ya habíamos hablado, me parece que en otros programas, sobre cómo utilizan los marxistas desde el marxismo, cómo se utiliza la palabra doctrina como un sistema de conocimientos, más que como una cuestión dogmática, religiosa, en la que hay que tener una fe ciega
y acrítica, ¿verdad? Entonces, bueno, la doctrina dice que surgió como la continuación directa e inmediata de las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la economía política y el socialismo, ¿no? Entonces, pues esas tres son las fuentes o las tres partes integrantes, la filosofía, la economía política y el socialismo. Y pues que Marx trató estas tres fuentes de forma armónica e integral. Esto nos permite tener una visión integral del mundo y que es intransigente contra toda reacción burguesa, contra toda filosofía idealista, ¿no? En un texto Stalin habla de la escoria idealista y también ese término puede causar ruido, pero escoria se refiere incluso a la rebaba que suelta, por ejemplo, el hierro, ¿no? Cuando es trabajado por las personas a través de la soldadura, etcétera, esos pedacitos se le conoce como escoria. Entonces, bueno, es como un poco para ir aclarando los términos, pero bueno, eso es con lo que yo podría empezar, camarada Iván. No sé qué puedes decir tú al respecto. Sí, sí, y me gusta como en el principio también, luego está plantando, ¿verdad? Que la entre comillas, doctrina surgió como la continuación directa y inmediata, ¿verdad? Ah, así diciendo, ¿verdad? Que es una continuación, no surgió de la nada, ¿verdad? Viene de las grandes, como ya mencionaste, de las grandes filosofías, la economía política y el socialismo, como una continuación. Pero sí, dentro del primero, sí. Bueno, aquí ya Lenin empieza a entrarle a las tres fuentes del marxismo que a la vez constituyen sus partes integrantes. Y la primera empieza a explicar qué es la filosofía del marxismo, que Lenin menciona que es el materialismo. Y inmediatamente empieza con un poco de historia, ¿no? De cómo a fines del siglo XVIII el materialismo se mostró como la única filosofía, así dice, fiel a todo lo que enseñan las ciencias naturales, hostil a la superstición y a la, entre comillas, mojigata hipocresía, ¿verdad? Y menciona que esta es la razón por qué hay una campaña enorme para difamar el materialismo y la campaña en defensa de diversas formas del idealismo filosófico, que Lenin menciona que se puede reducir a la defensa o apoyo de la religión, ¿no? Y da un poco de contexto de cómo Marx y Engels defendieron el materialismo filosófico, pero no se quedaron en lo que los otros filósofos ya habían desarrollado, ¿no? Marx continuó desarrollando el materialismo del siglo XVIII y lo desarrolló a un nivel superior. Y Lenin da los ejemplos de cómo la desarrolló, que incluye con el sistema de Hegel. Y esto causó el logro de la dialéctica, ¿no? De ahí viene la dialéctica y cómo eso da un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo, ¿verdad? Que todo está en constante cambio, todo sigue avanzando, ¿verdad? Nada se queda así parado, ¿no? Y no sé, Carla, si quieres comentar algo de ese principio. Sí, bueno, me parece que has resumido muy bien este primer apartado del folleto, que efectivamente la primera fuente es la filosofía, particularmente pues la filosofía que se está desarrollando en Alemania con Hegel, pero Hegel puesta con los pies con la dialéctica hegeliana puesta con los pies en la tierra, que ya hablamos también de ese tema en el programa, me parece que anterior, cuando vimos las tesis sobre Feuerbach. Y a mí también lo que me llamó mucho la atención es algo que dice, que me pareció súper vigente. En uno de los párrafos al final dice, quieran o no, las doctrinas de los filósofos burgueses y sus nuevos, y entre comillas nuevos, sus nuevos retornos al viejo y decadente idealismo. Es decir, se presentan ideas, valga la redundancia, que no es lo mismo, ideas idealistas como teorías nuevas, novedosas, que están superando ideas obsoletas, ¿no? Y eso es algo que vemos mucho en la actualidad con un montón de corrientes posmodernas. Hace rato hablaba de los decoloniales, de los poscoloniales, de los posmodernos, etcétera. Un montón de teorías que se fueron desarrollando, sobre todo a partir de 1968, y que me parece que esto que dice Lenin lo define muy bien. Son nuevos retornos al viejo y decadente idealismo, pero finalmente la base sigue siendo idealista en el sentido de que no se reconocen, por ejemplo, que las condiciones
digamos, ideológicas, están determinadas por las condiciones materiales de la sociedad, las condiciones económicas, las condiciones de la producción, etcétera. Entonces, bueno, me llamaba mucho eso la atención. Y más adelante dice Lenin también que en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas de un sistema de vida social surge otro más elevado, como del feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo, ¿no? Dejando en claro que efectivamente tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad, lo que da pie a que se desarrollen las ideologías, las ideas, las instituciones, etcétera. Y eso nos lleva al tema de la táctica política y nos lleva al tema de que es necesario para modificar precisamente estas condiciones materiales, estructurales, económicas, pues es necesario tomar el poder, ¿no? En este caso por parte del proletariado, porque bueno, también la posmodernidad y todas estas vertientes afirman, ¿no? Que tomar el poder ya no es necesario, que eso llevó a los totalitarismos de la Unión Soviética, etcétera. Y bueno, pues nosotros como militantes marxistas o marxistas-leninistas desde Urtarte seguimos afirmando que es fundamental que la clase obrera tome el poder y que constituya un Estado proletario. No, tampoco se trata solo de tomar el poder por tomar el poder, ni de tomar el Estado para mantener ese mismo Estado. Tiene que crear un nuevo Estado con nuevas instituciones, un Estado proletario, para permitir que se dé precisamente la dictadura del proletariado y en algún punto lleguemos al comunismo, ¿no? Pero bueno, me parece eso importante mencionarlo. Y bueno, lo que también siempre se dice desde el materialismo, el conocimiento del hombre refleja la naturaleza, es decir, la materia en desarrollo que existe independientemente de él, así como el conocimiento social del hombre. Ajá. Eh, dice, así el conocimiento social del hombre, es decir, las diversas concepciones y doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etcétera, refleja el régimen económico de la sociedad, ¿no? Lo que pues vamos a seguir afirmando desde el marxismo. Bueno, pues creo que eso es lo que se podría decir sobre el primer apartado, que habla sobre la filosofía materialista, que es la filosofía del marxismo. No sé si quieras entrarle al segundo apartado. Sí, claro que sí. Y ahí da la transición hacia hablar sobre el sistema económico. Y Lenin menciona como la obra principal de Marx es El Capital, ¿verdad? Ese libro grande. Eh, y explica cómo es el estudio de la sociedad capitalista, el régimen económico capitalista. Y da un poco de historia también sobre cómo la economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, porque es el país capitalista más desarrollado, ¿verdad? No es como dice camarada, muchos de los de la decolonialidad dicen que es porque son blancos, no es porque el país era el país capitalista más desarrollado. Y menciona a Adam Smith y a David Ricardo y cómo ellos sentaron las bases en sus investigaciones del régimen económico, de la teoría del valor, por el que Marx desarrolló más. Y mostró cómo el valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Y da la diferencia de cómo los economistas burgueses veían las relaciones entre objetos en ese proceso, el cambio de una mercancía por otra. Pero Marx descubrió las relaciones entre personas, una diferencia grande. Y explica sobre qué es la fuerza de trabajo y cómo se transforma en mercancía. Lo que significa el obrero vende su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, las fábricas, los instrumentos de trabajo. Y también Lenin explica la teoría de la plusvalía y cómo es la entre comillas, piedra angular de la teoría económica de Marx, ¿verdad? Y cómo el capital causa el monopolio, las crisis cíclicas, etcétera. Y da un resumen sobre la plusvalía muy buena, que bueno, en mi opinión es muy buena, y aquí me gustaría compartirlo. Y como el obrero emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de sustento del mismo y de su familia, que es el salario. Y durante la otra parte de la jornada de trabajo, trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, que es la fuente de las ganancias, la fuente de la riqueza de la clase capitalista. Y menciona cómo esta dependencia, el aumento de la dependencia de los obreros hacia el capital, el sistema capitalista, crea la gran fuerza de trabajo conjunto y menciona cómo el capitalismo ha triunfado en todo el mundo, pero este triunfo es el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital, ¿no? El capitalismo creó su propia destrucción, ¿no? Y sí, ese es como un resumen de la segunda parte sobre
el sistema económico de Marx. Así es, camarada, me parece que has hecho un resumen bastante exacto, efectivamente sobre cómo descubre Marx que no hay relación de mercancías, sino de personas, que finalmente también lo dice en el manifiesto, ¿no? El capital es una creación social, una creación colectiva, a pesar de que los beneficios se apropian de manera individual, de manera privada, más que individual, de manera privada, bajo la lógica de que los medios de producción tienen una propiedad privada. Pese a ello, la creación es social, colectiva, ¿no? Porque intervienen millones, o intervenimos millones y millones de personas. Me parece que a veces también tendemos a abstraer demasiado los conceptos y se nos olvida, y eso es fundamental en la conciencia de clase, ¿no? Se nos olvida que nosotros somos parte de y estamos inmersos en ese proceso productivo en el que estamos generando riquezas, en el que estamos generando plusvalor, que pues es apropiado por el capitalista. Y algo importante que ya va a ser, que es como preludio de lo que después va a desarrollar con respecto al imperialismo, leo un párrafo, dice, al azotar la pequeña producción, el capital lleva al aumento de la productividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. Es decir, se aplica toda la tecnología posible para eficientar los procesos productivos y que el obrero en el menor tiempo posible produzca mucho más y que el tiempo de trabajo en el que el obrero obtiene su salario pues se reduzca y cada vez se aumente más ese tiempo de salario pues no pagado. Y además la burguesía se ha encargado de aumentar ese tiempo de ganancia de plusvalía no solo mediante el uso de la inteligencia artificial, iba a decir, de la tecnología, que bueno, también ahora al parecer también funge un papel importante, pero también a través de la ampliación de la jornada laboral, ¿no? Por eso cada vez trabajamos más y seguimos percibiendo, o bueno, trabajamos más para que la plusvalía aumente. Bueno, ya no terminé de leer. Dice, al azotar la pequeña producción, el capital lleva el aumento de la productividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolio para los consorcios de los grandes capitalistas. La misma producción va adquiriendo cada vez un carácter social, cientos de miles y millones de obreros ligados entre sí en un organismo económico sistemático, mientras que un puñado de capitalistas se apropia del producto de ese trabajo colectivo. Se intensifica la anarquía de la producción, la crisis, la carrera desesperada en busca de mercados y se vuelve más insegura la vida de las masas de la población, ¿no? Entonces, digo, para quienes dicen que el imperialismo ya no, que Lenin ya está obsoleto, pues que lean esto, ¿no? Se intensifica la anarquía de la producción, es decir, no hay una planificación, lo que interesa, o sea, no hay una planificación en el sentido de cuidar los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Es extraer, expoliar, sin importar el costo ecológico que tenga para el planeta. Se intensifica la anarquía de la producción, las crisis, ¿no? Bueno, 2008 fue una crisis financiera de trascendencias históricas. En 2020 se ocultó con el COVID, pero la crisis ya estaba ahí. La carrera desesperada en busca de mercados, bueno, pues ahí está lo que acaba de pasar en Ucrania, ¿no? El agudizamiento de la guerra interimperialista entre la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia, que se está librando en suelo ucraniano. Y dice, se vuelve más insegura la vida de las masas de la población. Pues bueno, ahí está Palestina, pero también aquí estamos, ahí está el ejemplo de México con el narcotráfico, que es aparentemente un problema de seguridad, ¿no? Como si se tratara de un tema únicamente de delincuencia, de personas que rompen la ley y se salen del marco legal. Pero bueno, sabemos que detrás hay intereses económicos, hay conexiones con el Estado, con grandes capitales transnacionales, entonces es parte de lo mismo, ¿no? Y bueno, tú ya dijiste que el capitalismo ha triunfado en el mundo entero, eso ya lo dijiste tú, ¿no? Que es la antesala de, finalmente, bajo una lógica dialéctica de negación, de negaciones, pues es la antesala para que ahora el trabajo triunfe sobre el capital. Bueno, y finalmente tenemos el tercer capítulo, el tercer apartado. ¿Qué nos puedes comentar, mi queridísimo camarada? Sí, aquí hace la transición Lenin para explicar, ¿verdad?, cómo el reflejo de la opresión y explotación del pueblo trabajador empieza, a causa de eso, empiezan a aparecer diversas doctrinas socialistas, ¿verdad? Empieza a hablar sobre el socialismo y pues la lucha de clases. Y primero le entra como, da una explicación sobre el socialismo primitivo, que Lenin dice que es lo mismo que el socialismo utópico, ¿verdad? Este socialismo condenaba el capitalismo, o condena el capitalismo, pero se esfuerza para intentar hacer que los ricos
¿verdad? Como que abren sus ojos y vean la inmoralidad de la explotación, ¿verdad? Eh, y también este socialismo utópico no puede explicar la naturaleza del capitalismo, ni señalar qué fuerza social se convierte en creadora de una nueva sociedad, ¿no? Mm, Después empieza a hablar sobre la lucha de clases y cómo las revoluciones en toda Europa, especialmente en Francia, que acompañaron la caída del feudalismo, ¿no? Revelaban que la base de todo desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases, no lo que plantaba el socialismo utópico, intentar que los ricos vean, ¿verdad?, la inmoralidad de la explotación. Y Lenin expresa cómo la gente va a seguir siendo víctima del engaño en la política hasta que aprendan a descubrir los intereses de una otra clase que hay detrás de todas las frases, declaraciones y promesas religiosas, políticas, sociales, etcétera. Y también una crítica a los que abogan por reformas y mejoras. Dice Lenin que se ven siempre burlados por los defensores de lo viejo, ¿verdad? Las instituciones viejas, porque toda institución vieja es sostenida por las fuerzas determinadas de las clases dominantes, ¿no?, los capitalistas. Y aquí Lenin explica la solución a este problema y cómo enfrentar esto. Plantea cómo se necesita encontrar en la misma sociedad que nos rodea la solución, ¿verdad? No es algo que nomás así aparecer nada. Y explica cómo las fuerzas que pueden constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo, ¿no?, y crear lo nuevo, educar y organizar a esas fuerzas para la lucha, pues menciona como una de las herramientas es el materialismo filosófico de Marx, que señaló que el proletariado, sí, señala al proletariado la salida de la esclavitud espiritual y como la teoría económica de Marx explica la situación real del proletariado en el régimen del capitalismo y da una salida al problema que pues ya planteó Lenin en las secciones anteriores. Así es, camarada, estaba activando el micrófono. Pues creo que lo resumiste bastante bien, tocaste los puntos más importantes. Justo iba siguiendo el texto mientras tú participabas y prácticamente lo mismo que yo tenía resaltado. Entonces, pues sí, solo comentar, alguna vez en una escuela nacional, en la primera escuela nacional de Urtarte, tuvimos la oportunidad de tener una charla con un camarada que pues falleció este año, en la primera mitad del 2024, que era el maestro Jorge Castañeda. Digo maestro en el sentido simbólico del término y también maestro por su grado académico. Él era académico del Instituto Mora y él decía, ¿no?, que el socialismo utópico, como también lo dice Lenin, ¿no?, que los nuevos idealismos que se tratan de reciclar, que el socialismo utópico se mantenía en el siglo XXI con otro tipo de manifestaciones que hablan de no a la toma del poder, que la lucha de clases está superada, que ahora las luchas identitarias son las que deben regir el rumbo de la transformación de la sociedad, etcétera. Entonces, bueno, pues en Urtarte siempre hemos sido muy enfáticos en que consideramos que si bien hay demandas particulares, ¿no?, de las mujeres, en especial de las mujeres trabajadoras, de los pueblos originarios, de la disidencia sexual, etcétera, y que son legítimas y que son necesarias visibilizarlas y tenerlas muy presentes, pero todas esas dinámicas están atravesadas de manera transversal, por decirlo de alguna forma, por la explotación asalariada. Y pues, lo que yo, cuando estoy tratando de reflexionar sobre estas situaciones, lo que personalmente considero es que ese tipo de opresiones no se van a acabar de manera mecánica reivindicando la revolución proletaria, pero lo que es un hecho es que en el capitalismo tampoco se van a resolver, ¿no? O sea, tenemos que ir avanzando como conjuntamente, y si no nos planteamos el fin del capitalismo y un régimen socialista, una dictadura del proletariado, pues esas opresiones van a mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo único que yo podría agregar, camarada. Bueno, bueno, nomás para decir que este folleto lo considero importante, ¿no? Porque, como ya mencioné, explica lo que Marx explicó en muchísimas hojas. Lenin lo explica en como una o dos hojas. Pues pienso que este folleto sí es importante en ese sentido y muy bueno para recomendar para los compañeros, compañeras, compañeros que se están acercando al marxismo-leninismo, y para que no se asusten con la cantidad de páginas en los otros libros, ¿no? Es un buen entre, en mi opinión.
Así es ya después pues, como las sustancias, ¿no? Ya después vendrán cosas más fuertes, pero para Sí, empezar, sí. está muy bien este texto, muy pedagógico. Pues si no hay nada más que agregar, camarada, cerramos nuestra sección de lo que callamos los marxistas.